Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. El anterior video salió con una musicalización un poco extraña. Yo estoy experimentando recién el mundo 2.0. Entonces me parece que toqué cualquier cosa. Voy a retomar un poco lo que dije en los inicios. El objetivo, la intención comunicativa es transmitir experiencias de lectura. Como decía Jean-Paul Sartre, sacar el conocimiento, los libros de la academia, de la universidad, de la institución educativa a la calle, con el objetivo de que seamos más libres, más críticos, más autorreflexivos y que ampliemos nuestras competencias culturales y establezcamos ciertos códigos para manejarnos en sociedad. Como inicio de este canal, mi objetivo no es ser Instagramer ni tener 2 millones de seguidores. Si los tengo, bienvenido sea. Pero si no, es experimentar, ¿no? Experimentar. Experimentar significa prueba y error. Practicamos oratoria, dialéctica, nos equivocamos, salimos bien, salimos mal. Jugamos con la improvisación, no con la memorización. Mis videos son y serán improvisados, si bien con un poco de lectura, un avistaje de lectura previa. Mis videos serán improvisados. Recurrimos a la memoria de largo o corto plazo. En este primer video empezamos a hablar de un tema muy importante, de un tema inaugural, acerca de Freud y el psicoanálisis. Freud y el psicoanálisis. Tenemos 3 grandes colosos del pensamiento. Sigmund Freud, el primero, médico psiquiatra, su discípulo, Jacques Lacan, francés, y por último, que se distanció un poco de la escuela freudiana, Carl Jung. En estas primeras secciones vamos a hablar sobre psicoanálisis, con un libro que en el Facebook Live yo hablé un poco de... perdón. Estamos en vivo. Hablé de Slavoj Žižek. Quiero enfocarlo. ¿Cómo leer a Lacan? Lo tenemos en vista. ¿Cómo leer a Lacan? Espero que se me escuche bien en esta ocasión. Él va a plantear, va a realizar un recorrido acerca de la historia de la literatura y de algunas obras importantes de la literatura, valga la redundancia, del cine clásico, en relación con conceptos fundamentales de Jacques Lacan. Por eso es muy interesante este diálogo, esta conversación interdisciplinar. Si bien yo voy a sacar ejemplos de Slavoj Žižek, voy a plantear los míos también.
Y más adelante, en los siguientes encuentros, voy a hacer una crítica constructiva acerca de las lecturas. ¿Qué significa estar frente a una cámara? ¿Qué significa ser youtuber? Esta nueva era. Es adaptarse a los tiempos. Todo, absolutamente todo, lo que yo les explico, lo que yo les transmito, se da en las academias, se implanta en la universidad, en la secundaria, en el nivel medio, en seminarios, en cursos que te cobran una cierta suma. Perfecto. Con la diferencia que cuando uno asiste a un posgrado, asiste a un curso, una especialización en la universidad, tiene la obligación, tiene ese pacto con el docente de escucharlo, ¿no? Y si se levanta del aula, si se levanta de su sillón, se supone una falta total de respeto. Acá lo que pueden hacer es ponerlo en pausa, eliminarlo, no verlo nunca más. Y a mí me interesa gente que no me importa a mí si me escucha una persona, si me escuchan dos, si me escuchan tres. No me preocupo por los likes, no me preocupo por los seguidores, me preocupo por el conocimiento, que el conocimiento se difunda de una manera libre, ¿no? Me hace acordar a esas famosas cátedras libres que dictan las universidades. Bueno, esto es una especie de clase online libre. Esto es libre y acerca de lo que a mí me interesa, de lo que a mí me interesa. Selecciono autores, obras de mi interés personal y de mi recorrido. Quiero hablar de Slavoj Žižek. Voy a hacer una breve introducción en este primer capítulo. Vamos a hablar del inconsciente, el objeto de estudio por excelencia, del psicoanálisis. Pero algunos dirán, ¿qué es el inconsciente? O cuando una persona te dice, sos un inconsciente. O cuando en el final del túnel de este libro tan aclamado del escritor argentino Ernesto Sábato, le dice el marido a Juan Pablo Castel, sos un insensato, eres un insensato. ¿Qué significa el prefijo in? Nada, incompleto, algo que falta, es un faltante, el prefijo in. ¿Qué es el inconsciente? Entonces, este objeto de estudio del psicoanálisis, que según Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, es la cura a través de la palabra. La cura a través de la palabra. ¿Quedó claro? Cura a través de la palabra. Por eso, hoy en día, el psicoanálisis ha quedado relegado a un segundo plano, al plano de las ciencias del lenguaje, de la literatura, del mito. Los dos países más importantes que siguen con esta tradición psicoanalítica son Buenos Aires y París y Francia. Pero me corrigen algunos psicólogos, psiquiatras, hay otras disciplinas como la psicología cognitiva conductual, terapia de grupo, terapia de pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos al inconsciente. El inconsciente
se encuentra en la psique acá, el inconsciente, y es exclusivamente personal, atañe a cada persona en particular, ¿no? Se adquiere en la experiencia personal. Este inconsciente se denomina o está cargado de un contenido de un complejo de carga afectiva. El inconsciente es un complejo de carga afectiva. Y al estar en la psiqui, está compuesto por contenidos mentales, individuales, por eso es personal, reprimidos que cuestan salir a la luz, cuestan, que están muy arraigados adentro de acá, de la psiqui, del cuerpo, y olvidados, ¿no? Podemos tener algún trauma, vamos a hablar del trauma, algún trauma en la infancia, una situación de abuso, una violación, etcétera, etcétera. No quiero entrar en detalles puntuales, que no es mi tema. Y lo que hace el inconsciente es olvidarlo, pero tarde o temprano el inconsciente está latente y sale sí o sí. ¿Y cómo sale este inconsciente? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo sale a la luz? ¿Cómo hace su reaparición? A través de la manifestación en sueños, en visiones o en hipnosis. ¿Cómo aparece el inconsciente, ese complejo de carga afectiva? En los sueños, en las visiones o en una sesión de hipnosis que actualmente está prohibida. Es muy importante. Freud lo que hacía era notar los sueños de sus pacientes o los suyos propios también, y realizar una interpretación de aquellos sueños. Por eso el libro colosal de Sigmund Freud fue la interpretación de los sueños. Visiones. Acá entramos en un terreno transpersonal, diríamos metafísico. No sé si alguna vez a ustedes les pasó que fueron a un país, a un lugar extraño, un barrio, una calle, una ciudad, que nunca estuvieron allí y recuerdan, me parece que estuve en ese lugar. Esas son las visiones de alguna vida antepasada, de alguna vida pasada, pero no está comprobado científicamente, pero esas serían las visiones. Bueno, entonces, estos complejos de carga afectiva son personales, se encuentran en la psique, y se manifiestan a través de sueños, visiones o una sesión de hipnosis. Están reprimidos, cuestan salir a la luz, cuestan salir al organismo, a la superficie, como diría Chomsky, un lingüista, cuestan salir a la superficie y están olvidados. Es preferible olvidar a que recordar. Depende cada situación. Bueno, Carl Jung desestimó la teoría de Carl Jung, o la superó, la modificó. Cada discípulo modifica algún concepto, alguna cuestión de su maestro, y me parece perfecto. Entonces, Carl Jung, este va a ser otro capítulo, vamos a hablar solamente de Carl Jung, pero esto es una entrada. Va a proponer un inconsciente colectivo, ¿no? Un inconsciente colectivo, que es universal. El inconsciente colectivo es universal, a diferencia del inconsciente a secas,
que era individual y que se adquiere en la experiencia personal, sobre todo del niño. Cuando nace, crece, se desarrolla. Generalmente el inconsciente se manifiesta en la juventud y en la adultez. En la juventud y en la adultez. Entonces, el inconsciente colectivo es un arquetipo. Un arquetipo son representaciones colectivas, es decir, por ejemplo, una tribu aborigen tiene un monumento y ese monumento significa que va a llover, le dan un significado especial, que va a suceder un tornado o que les traerá suerte. Ese es un arquetipo. Y se convierte en un inconsciente colectivo porque toda la comunidad, toda la tribu, cree en ese tótem, ¿no? en ese monumento. Por eso es un arquetipo. Un arquetipo tiene que ver con una creencia de una comunidad, de una tribu. Entonces se convierte en un inconsciente colectivo, que no sabemos si es real o es mentira. Es un inconsciente colectivo, un arquetipo. Es arcaico y es universal. Por ejemplo, nosotros en la cultura occidental, los que creen en Dios, tenemos este arquetipo, esta figura universal de Dios. El inconsciente colectivo, toda la comunidad cristiana cree en Dios. Toda la comunidad católica cree en las imágenes. Entonces el inconsciente colectivo es que en una iglesia se encuentren vírgenes o imágenes de santos. A eso me refiero. Los arquetipos son representaciones colectivas. La Virgen representa la Madre de Dios en el catolicismo y también en el cristianismo, pero con la diferencia que el cristianismo no adora esas imágenes, ¿no? Entonces, su inconsciente colectivo no es tal, no es una representación. No es una representación. Por un lado tenemos el gran objeto de estudio del psicoanálisis, el inconsciente. El inconsciente individual, el inconsciente que se encuentra en la psique, que es un contenido mental denominado complejo de carga. Más adelante veremos por qué es carga. Complejo de carga afectiva. Y para Jung, el inconsciente colectivo es una representación colectiva de pueblos primitivos. Es una creencia que tiene que ver, que se relaciona con los mitos y las creencias de los pueblos primitivos o primarios o tribales, ¿no? Esto sería una especie de literatura, si se quiere, de literatura. El inconsciente, entonces, de esta manera, es un fenómeno inaccesible. Inaccesible. No nos levantamos una mañana y decimos inconsciente, ¿qué nos quiere decir? ¿No? Es trabajo, trabajo, trabajo. ¿Por qué Slavoj Zizek en este libro Cómo leer a Lacan lo tiene como centro, como eje de su libro, como eje de su ensayo? Porque él va a hablar que Lacan tiene una teoría filosófica muy profunda, un tenor filosófico muy profundo. Lacan retorna a Freud. Carl Jung se distancia de Freud.
Sigmund Freud nos habla de 3 heridas narcisistas que han afectado el ser humano. 3 heridas narcisistas. Ahí volvamos al mito de Narciso. Después le voy a contar. 3 heridas narcisistas. Primero, que no somos el centro, que la Tierra no es el centro del universo. Y para colmo, no es plana. La Tierra no es plana, es redonda. Y que un astro pequeño, el Sol, gira alrededor de ella. Entonces, nosotros no habitamos en el centro del universo, sino al contrario, sino que la Tierra, el Sol gira alrededor de la Tierra. Otra herida narcisista fue que somos seres evolucionados de primates, de homínidos, de monos, hablando coloquialmente. Eso lo descubrió Darwin. Somos una especie desarrollada. Antes éramos subdesarrollada. Dios no vino y según Freud, Dios no vino y nos creó a Adán y después a Eva para hacer la compañía. No, sino que venimos de una evolución y sobrevive el más apto. No somos únicos, no nacimos así con este cuerpo. Y otro, la mayor herida narcisista, es que el inconsciente nos mandan este yo racional y consciente. ¿Qué es un yo racional y consciente? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo sencillo. Sí, a mí esta persona, este trabajo, vamos a poner un ejemplo de pareja. Esta pareja, esta relación me hace mal porque me engaña, porque me planta, porque me daña psicológicamente. Ese es mi yo racional y consciente. Todas y todos tenemos el yo racional y consciente. No somos no somos animalitos, ¿no? Pero ¿qué pasa? El inconsciente nos dice, me parece que no lo puedo dejar porque yo lo quiero, yo lo amo, me llevo bien. Hay una pugna entre el yo racional consciente y el inconsciente, que este inconsciente tiene que tratarse en terapia, que cuesta y son varios años de terapia, ¿no? Este inconsciente. Entonces hay una pugna entre el yo racional que me dice, esto está mal, tengo que dejar, tengo que hacer, pero el inconsciente me dice, no, yo lo quiero, yo lo amo, no me importa, no soy nada, etcétera, etcétera. Entonces, este inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es un lenguaje. ¿Por qué? Porque es un lenguaje. Porque esta cabeza, acá, esta psique, nos habla todo el tiempo. Nos dice esto, el otro. No lo voy a dejar, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. El yo consciente dice, sí, pero me hace mal, me trata mal. El inconsciente dice, no. ¿Entienden? Entonces, es una oculta verdad. El inconsciente está oculto y está estructurado como un lenguaje. El inconsciente cuando aparece, cuando se manifiesta a través de sueños, de hipnosis, como dijimos, y de visiones, se desencadena una verdad traumática, insoportable, el que nos habla, insoportable. Y ahí, cuando aparece esa verdad traumática, se relaciona este arquetipo, vamos a tomar el concepto de Jung, para hablar de prototipos de hombres. Cuando hablamos del neurótico obsesivo o la neurótica obsesiva.
Esto es muy interesante porque sí, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿De qué se valió Lacan, el sucesor de Freud? ¿De qué se valió Lacan? Después que se cumplieron 200 años de este libro, La interpretación de los sueños, de Sigmund Freud, que tuvo interminables críticas. En la actualidad, la gente, los círculos científicos, las asociaciones psicoanalíticas, vislumbraron la muerte del psicoanálisis. La muerte del psicoanálisis. Porque lo consideraban precientífico, que quiere decir que no cuenta con el status quo o el rigor cientificista que requiere una ciencia como tal. Dejó el lugar del oscurantismo, ¿no? Es el oscurantismo, la magia, claro, los sueños, la cábala, los brujos, las brujas, etcétera, etcétera. Y tiene un sentido oculto, ¿no? Oculto. Digamos que está en el medioevo, más o menos, quisieron decir. Entonces, el objeto de estudio del psicoanálisis, ¿qué es el psicoanálisis? Pregunta fundamental. Es la cura a través de la palabra. Esto se relaciona con las ciencias del lenguaje, con el análisis del discurso, con la lingüística y con las letras también. Con las letras. Todo tiene que ver con todo. Entonces Lacan se valió de un montón de tribus disciplinares, de otras disciplinas transversales, para reformular la teoría de Sigmund Freud. La primera, se valió de la lingüística de Ferdinand de Saussure, ¿no? De la teoría de los actos de habla de Austin y Searle, para los que saben, los conocen, de la antropología estructural de Claude Lévi-Strauss, padre del estructuralismo, que en todas las ciencias humanas y sociales se lo considera, y en la filosofía, por supuesto, de Platón, de Kant, de Hegel y de Heidegger, y de Kierkegaard, y de la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo. Si quieren saber más, Jean-Paul Sartre escribió una dialéctica del amor, que más adelante les comentaré, porque fue un campo de estudio en la adolescencia, ¿no? Uno siempre quiere saber por qué nos dejan, por qué no somos correspondidos, por qué el otro o la otra tiene pareja y uno no. Bueno, todo eso, a partir de todo eso se arman teorías y literatura. La literatura es un bálsamo de contención para no sufrir, Seguimos con Lacan. Entonces, si el psicoanálisis es una cura a través de la palabra, Lacan, su método interpretativo, su método de diván, va a ser la interpretación de los textos. Uy, me dicen, de los textos, ¿qué tiene que ver la lingüística, las letras con el psicoanálisis, con la psicología? No. Lacan va a interpretar el discurso oral de sus pacientes y los métodos de lectura de otros autores para llegar para inferir una conclusión. Método de lectura de los pacientes. Estos escritos de los sueños, o el discurso oral, grabado por supuesto, de los pacientes. Entonces, los seres humanos, según Lacan, estamos hablando de Lacan, los seres humanos, según Lacan, nos movemos dentro de tres realidades, de tres niveles. Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Acá, yo, con ustedes, en este momento, tiempo y espacio, soy real. Soy real en este momento.
pero nadie está conmigo. Entonces nos movemos en este plano real. Lo imaginario, por ejemplo, sueño, hay un ejemplo muy concreto con Slavoj Zizek, sueño con una torta de frutilla, ¿no? La sueño y la deseo prácticamente, pero no la tengo. Si la sueño, la deseo y no la tengo, se encuentra en el plano imaginario, no en el real, y en el simbólico, que es un poco más complicado de explicar. ¿Qué es lo simbólico? Es un gesto vacío, ¿no? Un gesto vacío. Por ejemplo, nosotros, voy a mostrar mi teléfono, cortamos una relación, ¿no? Cortamos una relación. Amamos a esa persona y tenemos el deseo profundo de escribirle te amo, volvé conmigo, pero sabemos que nos hizo mal, nos dañó, etcétera, etcétera, nos engañó, pero ese yo racional nos habla de no, esto no debo hacerlo. Pero el inconsciente que nos traiciona y que se manifiesta como una verdad traumática que nos pesa, por eso es un complejo, una carga, una mochila, una montaña encima nuestro. Hola, ¿cómo andas? Después, este yo racional dice, no le voy a escribir nada, borro el mensaje. Ese es el plano de lo simbólico. Es un gesto vacío, lo que no llegamos a hacer, pero lo querríamos hacer. Ese es el plano de lo simbólico, según Lacan. Eso es un gesto vacío. Ahora terminamos de hablar del psicoanálisis como objeto de estudio, el inconsciente, dimos algunas pautas, hablamos de los 3 niveles, donde se maneja la realidad, donde nos manejamos los seres humanos en este plano, en esta tierra, lo simbólico, lo imaginario y lo real. Ahora vamos a hablar de prototipos de seres humanos que están en nuestro alrededor, pero no lo identificamos tal cual. Muchas personas tienen una mezcla de cada uno de ellos, de cada arquetipo, de cada